para analizar justamente este tema. Estamos acompañados de Hugo Moldis, exministro de Gobierno. Con él vamos a hablar acerca del paro cruceño y las demandas de adelantar el censo para el 2023. Don Hugo, ¿cómo está? Buenos días, es grato verlo nuevamente. A ver, coméntenos cuál es la evaluación que usted hace sobre este paro convocado por el Comité Cívico, la Gobernación en Santa Cruz. Buenos días, Irving. Buenos días, RTP. Un gusto estar con ustedes. Creo que no podía escucharse otra cosa de la que acabamos de ver, de una defensa de una medida, la verdad, innecesaria e injustificada. La realidad contrasta las declaraciones del Comité Interinstitucional y eso sucede normalmente cuando los objetivos que uno se propone no están acompañados por los métodos adecuados o en los tiempos pertinentes. Y esto es lo que está ocurriendo. Es decir, el gobierno ha hecho conocer, tras la reunión del Consejo Nacional de Autonomía, que se va a postergar el empadronamiento nacional como máximo, ojo, como máximo dice el decreto, hasta mayo y junio. Acto seguido, la universidad, en una reunión del presidente con los rectores, la universidad Gabriel Cene Moreno entrega una propuesta tan válida como puede ser cualquiera, e inmediatamente se produce una medida de presión. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que si estamos entrando a conversar, a dialogar con las cartas sobre la mesa sin nada oculto, es esperar que el gobierno pueda hacer conocer el cronograma y a partir de criterios técnicos poder establecer observaciones o ratificar la propuesta del gobierno. No tocar tambores de guerra antes, es absolutamente innecesaria y de esa manera han tenido el resultado del día de ayer. Es decir, por un lado, Santa Cruz no ha tenido el paro contundente del que se habla, es decir, han habido otras movilizaciones mejores en Santa Cruz, no la ha tenido, y segundo, no ha producido el eco, aunque quieren hacerlo a través del alcalde Iván Arias en La Paz, el alcalde Revilla en Cochabamba, etcétera, no ha tenido el eco suficiente en el país, porque ahora lo que a la gente le interesa es, ¿no es cierto?, conocer el cronograma, específicamente hablando del censo, y segundo, tiene otras preocupaciones, que es economía, que es salud, que es terminar, ¿no es cierto?, de reactivar la economía nacional en un contexto mundial muy difícil. Ahora, don Hugo, llama la atención algo. El pasado viernes el presidente se ha reunido con los rectores de las universidades. Desde Santa Cruz se conocía que el rector de la Gabriel René Moreno iba a proponer como fecha el 23 de junio del 2023. Bueno, junio del 2023 en realidad. Pero después, cuando se le hace la consulta al vocero de gobierno, él dice que no ha habido ninguna propuesta por parte del rector de la Universidad Cruceña. Segundo, Luis Fernando Camacho no asiste a la reunión de gobernadores cuando él dice que tenía una cita con la fiscalía. Sin embargo, sabemos bien que ese tipo de citas, cuando hay algo un poco más importante, se puede mover. ¿Qué opina de esto? Sí, justamente estaba pensando en eso también, Irving. No está actuando de buena fe el comité institucional. Lamentable el papel del rector de la Universidad Cruceña. Conocemos muy bien al señor Camacho y las cosas que dice para incendiar el país. Lo ha hecho una vez, lo ha pretendido hacer de nuevo durante el gobierno del presidente Luis Arce y no ha podido, ¿no? Es lamentable porque esto es actuar con preconceptos. Primero, incluso voy a suponer que haya dejado la propuesta, que como usted dice, el vocero Richter dice que no ha dejado ninguna propuesta. Muy bien, es decir, ¿qué momento se discute, qué momento se habla? ¿Que Santa Cruz es Bolivia o los 9 gobernadores dentro tienen la misma representación, las universidades del país, etcétera, etcétera? Segundo, para una reunión tan importante, el señor Camacho tuvo que haber estado presente. Hablo del Consejo Nacional de Autonomía, por la importancia de lo que se iba a tratar.
pero no estuvo. Y entonces ahora Santa Cruz, sin haber dejado la propuesta, segundo, sin haber estado presente en la reunión del Consejo Nacional de Autonomía, pretende que la política del país gire en torno a una propuesta que nadie conoce. Por eso, actuando, yo creo, Irving, de manera absolutamente responsable, lo que toca es esperar que el INE haga conocer el cronograma. Ese cronograma tendrá seguramente observaciones, como normalmente ocurre, y se harán los ajustes, se ratificará el cronograma, en fin, eso se verá en función de la voluntad de la mayor parte de los representantes en una reunión de esa naturaleza y luego empezar su proceso de implementación, no antes. Lo que se está escondiendo, Irme, detrás del censo, que es un caballo de Troya para Camacho, para Calvo, para Cuellar, lo que se está escondiendo es un objetivo político y es el de ir minando, lo han venido haciendo, lo han querido hacer desde que entró Lucho Arce a presidir el país, es ir minando la estabilidad política en el país con el sueño de, ¿no es cierto?, seguramente ganar unas elecciones para las que falta mucho además, ¿sí? O esperemos que eso no suceda, no sea el plan de fondo, de desestabilizar al gobierno de Arce de la misma manera que hicieron con el gobierno del presidente Evo Morales. Don Hugo, hay una reunión este próximo miércoles con los alcaldes. Esperemos que el alcalde Johnny Fernández traiga así una propuesta para proponer alguna fecha. Y claro, es muy cierto lo que usted dice. En realidad, quienes tienen que decir si están listos o no son los del Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo al trabajo que están elaborando. Sí, hay que esperar a la reunión del miércoles, que va a arrojar, yo creo que mayor claridad sobre el escenario de preparación, organización y desarrollo del empadronamiento nacional. Que ojo, lo queremos todos, absolutamente todos. Un empadronamiento nacional que a mi juicio debe tener resultados que puedan favorecer también a todos los bolivianos y bolivianas y no a una parte de ellos. Sí, debería beneficiar a todos, aunque a unos beneficia más que a otros, que no es lo mismo que beneficie a unos y perjudique a otros. ¿Sí? Hay que ver Bolivia, y ahí está donde siempre incurre en el error la dirigencia radical de Santa Cruz, y digo la dirigencia radical de Santa Cruz porque creo que el cruceño y la cruceña tienen otra percepción. Es el de pensar, de no pensar más bien a Bolivia como una totalidad orgánica. Bolivia es una totalidad orgánica. Bolivia no es una suma de partes, de compartimentos estancos que están viendo cómo sobreviven para tener viabilidad como país, para tener viabilidad como Estado. No, Bolivia es un país, es una totalidad orgánica, diversa, plural, reconocida en eso en nuestra Constitución, ¿sí? Y esa totalidad orgánica merece una respuesta también integral, no parcial, de parte de los actores de la sociedad política y de la sociedad civil boliviana. Perfecto, don Hugo, no quiero dejar pasar este momento de la entrevista, conociendo también su opinión acerca de todo lo que está sucediendo en el país con referencia al narcotráfico, a la delincuencia. Se han conocido hechos que han sorprendido, el caso específico de la muerte de estos 3 policías en Santa Cruz, la muerte de 3 jóvenes en el Chapare, pero lo último este sábado, cuando se está haciendo una intervención a través de un MOPAR, existen personas que han golpeado a los efectivos policiales. ¿Se estará saliendo de control este tema? Se dice que hay lugares en los cuales la policía y el ejército no pueden ingresar en el Chapare. ¿Cómo ve este tema, don Hugo? A ver, primero, yo creo que es una luz de alerta. Sería absolutamente una falta de honestidad intelectual el decir todo lo contrario. Eso es una luz de alerta. No creo, sin embargo, que se haya llegado a un punto tal
en el que podamos hablar de un descontrol o lo que algunos comentaristas, me imagino yo también con una visión bastante distinta a la mía y creo yo bastante sesgada, señalan como los indicios de una suerte o de narcoestado o de estado fallido. Ambas cosas de las que no son ni siquiera Colombia y México, donde sí existen carteles de narcotráfico en el sentido amplio y peligroso y profundo de la palabra, podría pensarse que son ese tipo de estados. Ahora, ¿se necesitan hacer ajustes? Claro que sí. Después de varios años de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, en la que se lograron resultados mejores de los que se han tenido en Colombia y en México, que vaya paradoja, nunca han sido desertificados por los Estados Unidos. Sí Bolivia porque se le paró al frente a los Estados Unidos, pero ahí están los números, o lo que implica la producción de coca y de droga en el Perú, ¿no? Es decir, las distancias son abismales. Pero después de tantos años hay que hacer ajustes. Y los ajustes tienen que hacerse dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hay que crear un organismo civil de contrapeso dentro de la FLN. La FLN no puede tener la tarea de inteligencia y contrainteligencia, es decir, el ratón cuidando el queso, ¿verdad? Hay que, por lo tanto, pensar en una nueva estrategia que, recogiendo los aportes de más de 14 años, tenga al mismo tiempo la claridad de hacer los ajustes necesarios. Y tercero, hay que tener cuidado de querer instalar aquella idea más allá de los hechos que estamos viendo, que son una luz de alerta y que no están ocurriendo ahora, normalmente ocurriendo en Cochabamba, en el Beni, en el Chapare, etc. La idea, ¿no es cierto?, de que el Chapare es un territorio controlado por fuerzas no legales. Esta es una matriz de opinión que la hemos escuchado durante también, no solo 14 años, durante la época neoliberal, y que ha servido para justificar la intervención norteamericana durante 2 décadas y que ha servido también para justificar una campaña de desprestigio del movimiento cocalero, que es uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio en Bolivia. Le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Ahí estaba Hugo Moldis, exministro del Gobierno, en entrevista acá en RTP Informa.